Bueno, me presento, ya como había mencionado Gustavo, mi nombre es Natalia García Castaño, hago parte del equipo de formadores de Cloud Labs, soy ingeniera física y el día de hoy vamos a tener la primera sesión de capacitación en el área de física. En en esta capacitación vamos a ver primero una introducción de qué es Cloud Labs, qué tenemos desde Cloud Labs para Uniminuto y luego vamos a resolver un simulador en el área de física. Ya lo estaremos viendo en unos minutos. Primero quería mostrarles qué es Cloud Labs, ¿cierto? ¿Qué hace nuestra plataforma y qué les puede ofrecer a ustedes como docentes? Cloud Labs es un entorno virtual de aprendizaje que se enfoca principalmente en que los estudiantes puedan reforzar conceptos de diversas áreas independientemente del nivel académico que ellos tengan. Estos entornos le permiten al estudiante usar y aplicar estos contenidos digitales para aprender de contextos reales. Lo que nosotros, la intención de Cloud Labs es ofrecerle al estudiante que pueda tener entornos reales en una simulación, ¿cierto? Siempre se les va a hablar de estos conceptos reales teniendo una simulación y ellos pueden pasar más a la realidad. Entonces, eso es como uno de los enfoques que nosotros le brindamos al estudiante usando estos simuladores. Con el uso de Cloud Labs se fomenta el aprendizaje activo a través de entornos de simulación gamificados. Los entornos de simulación gamificados hacen que mediante técnicas de juego los estudiantes puedan llevar conceptos del entorno educativo y desarrollarlos de una manera más sencilla e intuitiva. En nuestro ecosistema se pueden encontrar con más de 600 entornos de simulación gamificados, ¿cierto? En secundaria y superior son 22 áreas STEM, ¿cierto? Y tenemos una plataforma de aprendizaje para la formación permanente que nosotros tenemos con ustedes docentes. Tenemos una guía para el docente y el estudiante que ahora se las voy a mostrar cómo se ve esa guía para el estudiante dentro de los entornos. Tenemos unos videos tutoriales. En conjunto con Uniminuto hemos creado unos videos que le ayudan al docente a que si tiene preguntas cortas, digamos, cómo acceder al reporte de simulación. Entonces, dentro de esos videos va a poder resolver esas preguntas. Son videos de 3 a 2 minutos aproximadamente, en los que le van a ayudar a resolver preguntas rápidas que tengan del entorno de simulación. Ustedes los pueden buscar en YouTube. Allí van a estar alojados. Ustedes colocan cómo generar un reporte de Cloud Labs para Uniminuto. Entonces ahí los va a direccionar a estos videos cortos que nosotros hemos realizado para ustedes. También tenemos webinars de formación que en este caso son los que estamos realizando. Estos se hacen de manera virtual o presencial. En este momento los estamos realizando de manera virtual, pero también tenemos jornadas de capacitación presencial. Tenemos una comunidad de docentes y también una creación de grupos y rutas de aprendizaje. Esta creación de rutas de aprendizaje le ayudan al docente a tener una mejor sistematización de los laboratorios que puede tener dentro de su materia, ¿cierto? Dentro de la materia que se está dictando en el semestre, cómo puede hacer usted la ruta de aprendizaje y tener esa facilidad de guiar a los estudiantes para llegar a ella. También tenemos unas unidades de aprendizaje que estas tienen unas actividades de aprendizaje con objetivos, contenidos y metodologías relacionadas con las prácticas de laboratorio. Entonces, lo que hacen estas unidades de aprendizaje es guiar al estudiante para que pueda tener un mejor desarrollo dentro de los entornos de simulación. Entonces, él siempre va a tener una metodología, unos conceptos que tal vez dentro del área haya olvidado y aquí los pueda reforzar.
Al igual, esto hacen los simuladores, de que se pregunte, que el estudiante esté en constante pregunta cómo realizarlo. Bueno, si no está aquí, puedo ir a la guía me da unos pasos, pero si estos pasos no son suficientes para el estudiante, entonces se va a encontrar con una unidad de aprendizaje que le va a facilitar esa interacción con el ecosistema del simulador. Cloud Virtual STEM tiene unas características. Esas características son de que es intuitiva y fácil de usar, es multilingüe, tiene un aprendizaje basado en retos, que como les explicaba ahora, siempre trata de llevar los estudiantes a un entorno real, entonces ese aprendizaje basado en retos trata de que el estudiante pueda tener, primero, un entorno de gamificación y además ver cómo se utilizan esos retos en un entorno real. También tenemos unos reportes automáticos, los cuales le dan acceso al docente, una facilidad para que el estudiante muestre lo que ha realizado, ¿cierto? Entonces, este simulador siempre va a arrojar un reporte en el cual le puede ayudar al estudiante a tener su calificación y el docente una facilidad de ver cómo se comportó el estudiante dentro de esta simulación. Tenemos una alineación curricular por objetivos de aprendizaje. Nosotros con Club Labs llevamos trabajando 4 años, en el cual el año pasado dimos estas guías de cómo hacer una alineación curricular, ¿cierto? Y cómo poderle ayudar al estudiante a tener unos mejores eh, enfoques dentro del área que el docente está brindando. También tenemos una gestión de aula. Esta gestión de aula aún el docente Uniminuto no tiene acceso porque estamos en un proyecto para hacer una migración de de la antigua plataforma, perdón, a la nueva. Entonces aún no hay esta gestión de aula, pero próximamente ustedes la van a poder tener. ¿Cuál ha sido el alcance del proyecto Uniminuto? Ustedes tienen acceso a más de 300 simuladores en 9 áreas, ¿cierto? Estas áreas son física, química, biología, matemáticas, administración, autómatas programables, microcontroladores, robótica y agricultura. Tienen la disponibilidad para 9.000 estudiantes y entre ellos docentes, y también la alineación curricular. ¿Qué es la alineación curricular? Entonces, es la matriz de correlación que está compuesta por los siguientes componentes formativos. Entonces, lo que hace esta alineación curricular, como les decía anteriormente, es buscar de que ustedes como docentes puedan tener un mejor alcance con sus estudiantes. Entonces, siempre hablamos en primera instancia de una asignatura y los créditos que corresponden a esta asignatura. Luego, vemos qué áreas de Cloud Labs a ustedes como docentes les puede servir. Tenemos unas actividades de aprendizaje, que esas actividades de aprendizaje son las que están dentro de esa dentro de la unidad de aprendizaje para ir desarrollando. Y de ahí contamos con una simulación de Cloud Labs, que la simulación de Cloud Labs asocia todo lo que mencioné anteriormente para poder tener unos resultados de aprendizaje dentro del área. Estos resultados de aprendizaje siempre van a estar alineados con los resultados de aprendizaje de la asignatura. Por eso son tan viables hacer las alineaciones curriculares. Ejemplo, el año pasado, haciendo capacitaciones presenciales, nos encontrábamos con docentes que tenían el área de contabilidad. Entonces, en el área de contabilidad, hacían la observación los docentes de que los estudiantes no habían podido llegar con un buen alcance en el área de matemáticas porque no tenían como conocimiento en lo que estaba desarrollando. Entonces, lo que hacía el docente era dentro de esta alineación curricular colocar un área, en este caso de matemáticas, para poder cumplir con los resultados de aprendizaje dentro del aula. Porque si los estudiantes tenían falencias dentro de
dentro de estas, con el área de matemáticas, entonces no podían cumplir con los resultados de aprendizaje en el área de contabilidad y la asignatura que le estaba dando. Entonces, se busca de que siempre podamos encontrar como esas falencias y cómo en los laboratorios, las simulaciones nos pueden ayudar con ellas. Eso a grosso modo de lo que es Cloud, ¿cierto? Ahora vamos a tener el acceso a las simulaciones. Siempre, docente, de que ustedes vayan a acceder a las simulaciones, deben de tener en cuenta este link que les voy a compartir al chat y les estoy mostrando en pantalla. ¿Qué caracteriza este link? Esta primera extensión, que es el HTTPS, dos puntos slash, siempre se debe de colocar. Digamos, se han presentado casos donde docentes o estudiantes no lo colocan y no da el acceso, o sea, aparece como acceso no permitido. Entonces, resolverlo es colocando esta extensión. Y también tener en cuenta este slash uniminuto. ¿Por qué es importante tener en cuenta ese slash uniminuto? Porque los va a direccionar a otra página en la cual ustedes no van a poder tener acceso por su correo institucional y contraseña. En cambio, si hacen este paso de slash uniminuto, van a poder acceder a esa parte, a esta parte azul que se muestra el ingresar y el botón de uniminuto, ¿cierto? Que es como el logo que ustedes tienen. Entonces voy a hacer ese acceso y les voy a compartir el chat. Voy a dejar acá de presentar. Y recordarles también que registrarse en la asistencia. Entonces les acabo de suministrar el link para entrar al portal de Cloud Labs Uniminuto. Yo voy a hacer aquí el paso a paso para que ustedes lo puedan ver. Entonces voy a ingresar. Si ustedes ven, esto es un botón de acceso. Voy a dar ingresar. Voy a ingresar por Paracadémico. Iniciar sesión. Entonces nos encontramos con esta ventana y vemos que hay dos botones. Pues en mi cuenta se encuentran con los datos de ustedes como docentes y la licencia que tienen. Y acá en la parte superior se van a encontrar con su nombre. Y vamos a ir a la parte de Labs. Entonces, en la parte de Labs se encuentran con todas las áreas que ustedes tienen disponibles en este contrato, ¿cierto? En este año. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar física. Pero digamos, si ustedes desean utilizar otro simulador que no sea del área de física, tienen acceso. No importa de las áreas de las que ustedes vengan, si requieren otra área de interés o de fortalecimiento para su aula, lo pueden hacer. Entonces, acá están las otras áreas. Ustedes pueden igual ingresar a todos los simuladores que se presentan dentro de todas estas áreas. Entonces, vamos a entrar al área de física y el día de hoy vamos a hacer un simulador en estática, ¿cierto? Entonces, nos encontramos aquí con los simuladores y además con las unidades de aprendizaje. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Las unidades de aprendizaje siempre van a tener dentro del logo estos libros. Estos libros nos indican de qué es la parte teórica de lo que vamos a resolver en estos simuladores. Entonces, pueden acceder a él y ver qué hay dentro de la unidad de aprendizaje. Les comparto el link en el chat para que también vayan interactuando y viendo cómo es la plataforma. Y ahora que estemos realizando la simulación, si ustedes tienen dudas, inquietudes de cómo se va desarrollando, las podamos hacer y tener el desarrollo mientras yo se las voy mostrando. El día de hoy se eligió la simulación de estimación de esfuerzo físico de un operario. Esto es un momento de fuerza. Vamos a ver qué nos tiene esta simulación. Entonces, ¿qué nos encontramos en esta ventana?
nos encontramos con el nombre de la simulación y la descripción de ella. Entonces nos dice que para el desarrollo de esta práctica dispondrá de un modelo a escala de una carreta mecánica con una carga y un gato hidráulico. El objetivo de la práctica es elevar la carreta mecánica, para lo cual es necesario calcular la fuerza que debe ejercer el gato hidráulico. A efectos de lo anterior, sume los momentos en la carreta de prueba para hallar el punto de equilibrio del sistema. ¿Por qué es importante esta descripción? Porque para ustedes docentes, viendo las descripciones también se van a dar cuenta si cumple con los objetivos dentro de su materia o no. Entonces, también es importante leerlas sin necesidad de tener que navegar dentro del simulador. Porque ahí ustedes pueden decir, bueno, esto no cumple, entonces vamos a otro simulador, tal vez que cumpla más y se relacione más con lo que yo estoy desarrollando en este momento dentro de mi materia, ¿cierto? Y aquí nos vamos a encontrar con el botón de abrir y ya aquí ingresamos al simulador. Este simulador, perdón, los simuladores en sí tienden a ser lentos o rápidos dependiendo del internet que se tenga, ¿cierto? En el aula. Si ustedes desean hacer un simulador en clase con más de 20 estudiantes, puede tardar un poco el acceso, ¿cierto? Porque están entrando hartos estudiantes al mismo simulador y también el internet, pero pues eso no es como algo muy preocupante. Acá podemos elegir el idioma, como les mencionaba, es multilingüe. El sistema internacional dentro de los laboratorios de matemáticas, química y física, nos podemos encontrar con este sistema de medidas que ustedes pueden elegir el que ustedes estén dando o el que estén dando dentro del aula de clases, ¿cierto? Entonces le pongo aceptar y luego me aparece este inicio de sesión, solo le pongo ingresar y listo. Entonces voy a pasar por aquí al simulador que ya tengo abierto. Y siempre nos va a aparecer la situación o problema que debemos de realizar dentro del simulador. Entonces, acá nos habla de nuevo de la estimación del esfuerzo físico de un operario. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto nos lo da esta descripción. Entonces dice, el Departamento de Salud Ocupacional de una constructora necesita estimar la fuerza máxima que puede realizar un operario para levantar una carreta, teniendo en cuenta que, según las normas laborales, el peso máximo permitido debe ser de 21 kilogramos fuerza. Tú has sido contratado como asesor experto para determinar el esfuerzo que debe realizar el operario, sustentando los resultados con un modelo a escala de una carretera mecánica y un gato hidráulico que representa la fuerza aplicada por el operario. Entonces ahí, si leemos y nos damos cuenta, se simula de que nosotros somos quienes estamos encargados de esta situación que está pasando en esta empresa. Entonces ahí es donde lo pasamos a un entorno real, donde el estudiante sienta de que está haciendo como algo importante para desarrollar eh, algo dentro de una empresa. En este caso, tener la estimación de cuánto un operario puede cargar en una carreta. Ten en cuenta que el modelo a escala tiene una relación de 1 a 10, donde 1 kilogramo es el modelo a escala representa 10 kilogramos en la vida real. Entonces, voy a pasar acá y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que hay unas zonas activas, ¿cierto? Ay, este simulador está fallando. Nosotros vemos aquí, voy a reiniciarlo porque no aparecen los datos que están aquí en la parte inferior, ¿cierto? Si esto pasa, recargamos y él vuelve a reiniciar. Bueno, si esto les llegara a pasar,
digamos, en su aula, y el estudiante lleva un tiempo estimado de desarrollo del simulador, pasa de que los datos que tenía ya no se van a guardar. Entonces, digamos que aquí, como no habíamos empezado, no hay por qué preocuparnos, pero pueden cambiar, ¿cierto? Entonces, digamos, vamos a volver a hablar de la situación problema y vemos que ya ahora no el peso máximo permitido es de 21, sino de 19 kilogramos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se cambian los datos. Esto se da porque tuvimos que recargar la página porque no aparecían unos parámetros. Pero si el estudiante, digamos, decide, no sé, dejar el simulador aquí e irse y volver a realizarlo, no pasaría nada. Pero si cierra la ventana, también se pierden los datos e información que él tiene dentro de ella. Entonces, bueno, aquí nos dicen que el peso máximo permitido debe ser de 19 kilogramos fuerza. Anteriormente nos dijeron que era de 21, entonces ese es el único dato que va a cambiar dentro de esta escala. Entonces ahora entramos al simulador. Dentro del simulador siempre van a haber unas zonas activas, ¿cierto? Estas zonas activas son los pasos que debemos de nosotros seguir para que el simulador lo podamos realizar. Y también en algunas ocasiones van a aparecer parámetros que están dentro de ventanas que se muestran de este modo o botones que pueden estar en la parte superior o en la parte derecha. Entonces, como aquí no sabemos qué realizar, podemos ver el PDF de la simulación, ¿cierto? Aquí en el PDF nos hablan de los equipos de laboratorio que nosotros tenemos y también del procedimiento. Bueno, si queremos nosotros tener comodidad de no salirnos a otro lugar del simulador, entonces también tenemos en este botón superior izquierdo el procedimiento. Volvemos a ver la situación y después vemos el procedimiento del laboratorio, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver también nosotros de una manera textual. Esta parte de PDF nos funciona mucho para las personas que son muy visuales y requieren ver cómo se realizan las cosas de manera visual. Por eso también lo tenemos aquí. Y este tercer botón que ven en la parte superior, si damos clic aquí, también nos encontramos con el procedimiento, pero de una manera pues como más corta, ¿cierto? Y más amplia para la vista, como de comodidad, como se sientan cómodos los estudiantes para poder realizarlos, tienen acceso a él. Entonces, yo en este caso voy a elegir el procedimiento que está dentro de este botón. Entonces, nos dice identificación de elementos y materiales del laboratorio. Entonces, tenemos los bultos de diferentes masas, la carretera mecánica, el gato hidráulico, la balanza. Entonces, vamos a identificar eso. Entonces, acá están los bultos eh, de diferentes masas. Acá está el gato hidráulico, acá está la balanza y acá está la carreta. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a ir al botón de procedimiento y vamos a ver qué dice. A partir del peso máximo permitido a elevar por parte de un operario, determine la fuerza en newtons equivalente usando la ecuación de fuerza. Recuerde usar la relación 1 de 10 establecida en la situación para llevar, perdón, los parámetros al modelo escala. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver las ecuaciones, que estas ecuaciones son las que nos van a ayudar a hallar esa fuerza.
Entonces, en primera instancia, lo que nosotros debemos de determinar es el momento de la fuerza ejercido por la masa. Bueno, entonces, ¿qué debemos de nosotros determinar? Como nos decía, tenemos que hacer la fuerza en newtons, pero antes de esto vamos a determinar el momento de la fuerza que se ejerce dentro de esta carreta, ¿cierto? Esto lo debemos de tener en cuenta, es la distancia del eje de giro. Entonces vamos a ver los parámetros a escala que nos dan. Entonces tenemos la masa de la carreta, la distancia del eje del gato y la distancia del eje centro de la masa, que en este caso este sería el eje. Y luego de esto, entonces vamos a hallar la fuerza. Vamos en primera instancia a hallar el momento de la fuerza. Para no salirnos de acá, del simulador, les voy a mostrar otra opción que ustedes tienen, que es al lado izquierdo, ustedes se encuentran con un botón que es como de cuaderno. ¿Qué hay dentro de este botón? Entonces, ahí siempre nos vamos a encontrar dentro del botón de cuadernillo, nos vamos a encontrar 4 preguntas que se realizan por parte del simulador para definir para que ustedes puedan darle a sus estudiantes como esa conceptualización o que ellos les muestren a ustedes si tienen claridad dentro de los procesos, estas preguntas para que tengan en cuenta no son calificables, ¿cierto? Entonces no aparecen dentro de la calificación que se les da a los estudiantes en el reporte, pero sí les da a ustedes esa posibilidad de ver cómo se está desarrollando el conocimiento o la conceptualización dentro del aula de clase de estos estudiantes, ¿cierto? Entonces, siempre van a tener 4 preguntas. Esto lo podemos ver ahora al final para que ustedes vean cómo se muestra en el reporte. Y bueno, también pueden agregar preguntas, perdón, hojas, digamos. Si ustedes les dicen a sus estudiantes, bueno, yo quiero que ustedes me muestren el paso a paso de cómo desarrollaron el simulador, cómo sacaron las fórmulas, qué fórmulas utilizaron, qué utilizaron para hacer ese desarrollo, ¿cierto? La conversión de unidades que se necesitaba, qué hicieron. Entonces, si ustedes desean hacer eso, entonces ellos le van a decir, bueno, profe, ¿dónde lo realizo? Entonces, dentro del botón de cuadernillo, ellos pueden agregar hojas. Estas son las hojas que ellos quieran, 5, 6, si necesitan 8 páginas, 10 páginas, ellos lo pueden realizar. Entonces, lo que vamos a realizar, bueno, esto es como una simulación de las páginas, pero dentro del reporte van a aparecer como el texto de lo que ellos colocaron, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a realizar, vamos a hallar el momento de la fuerza, ¿cierto? Que se ejerce. Y este se halla con la siguiente ecuación, la que nos daban acá dentro del botón de información. Entonces, el momento de una fuerza se halla igual al momento de la fuerza, esto es igual a la fuerza aplicada, y por R, que R es el respecto a un punto de referencia. Vamos a ir acá. Y vamos a colocar esta ecuación. Listo. Antes de esto debemos de tener en cuenta nuestro modelo escala, que nos dijeron que eran 19 kilogramos. Ay, kilogramos era que 1 kilogramo eran 10 kilogramos. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 10,
¿cierto? Tenemos que hacer primero esas conversiones de unidades. Y acá nos dice 19 kilogramos dividido 10, entonces decimos que es 1,9 kilogramos fuerza. Ahora, vamos a hacer también, vamos a tener en cuenta las masas. Que las masas en este caso, vamos a ver cuánto es la masa de la carreta. En este caso nos dicen que la masa de la carreta son 450 gramos. Ay, ay, ay. Entonces vamos a nuestro botón. También vamos. Entonces tenemos 450 gramos y a este le vamos a hacer una conversión de unidades porque tenemos que tener todo en kilogramos. Entonces acá lo di 450 gramos es igual a 0,450 kilogramos, ¿cierto? Esto lo dividimos entre 1000. Y luego de esto, lo que vamos a hacer es colocar el peso dentro de nuestra carreta, ¿cierto? Que en este caso son, vamos a ver algo. Y vamos a ver las bolsas. Vemos que las bolsas están dadas en gramos. Entonces, ¿qué vamos a hallar acá? Tenemos que 1,9 kilogramos es la masa de de nuestra, de nuestra carreta, de nuestra masa de la carreta. Entonces, lo que hacemos acá es 1,9 kilogramos, pasarla a gramos, que pasarla a gramos es multiplicar por 1000. ¿Esto para qué? Para ponerlo en nuestra balanza y ver ya después el momento de cuánto nos da. Entonces vamos aquí y lo multiplicamos y esto es igual. Bueno, si requerimos nosotros hacer un cálculo, digamos, los estudiantes no pueden hacer este cálculo dentro, necesitan utilizar una calculadora. El mismo simulador les brinda una calculadora con el objetivo de que el estudiante no tenga una distracción mayor para buscar otros medios, ¿cierto? Ellos pueden escribir, pueden utilizar el celular, pero sabemos de que esto es una forma de distracción, entonces todo lo tenemos vinculado aquí para que el desarrollo de la práctica se haga de una manera más lineal, ¿cierto? Y se pueda hacer en un poco tiempo. Entonces acá tenemos 1,9 kilogramos por 1000. Pues acá hay 1900 gramos. Entonces, debemos de colocar dentro de nuestra carreta 1900 gramos. Bueno, aplicamos acá. Aquí me adelanté un poquito porque acá decía, calcula la masa a ubicar en el vagón de la carreta con la diferencia entre el peso máximo establecido que se puede cargar y la masa de la carretera. Entonces ahí lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Me faltó esa parte. Entonces acá tenemos que el peso máximo es 1,9 kilogramos menos 0, perdón, 0,450 kilogramos, ¿cierto? Que estos kilogramos, ¿dónde los tenemos? Lo fue la conversión de la masa de la carretera de gramos que pasamos a kilogramos. Entonces, esto es igual. Yo acá lo tengo malito porque no había calculado, hubiese paso, de cuánto
era el peso de la carreta menos la masa de la carreta, ¿cierto? Entonces no lo había calculado bien. Entonces acá ponemos 1,9 kilogramos menos 0,450 kilogramos, que esto me da, vamos a la calculadora, 1,9 menos 0,450. Esto me da 1,45 kilogramos, ¿cierto? 1,45 kilogramos. Ahora sí, este es el peso real que yo debo de colocar dentro de esta carreta. ¿Por qué? Porque no tuve en cuenta la masa de la carreta. Entonces ahora lo estaba haciendo solo con la masa permitida, ¿cierto? De que debía de cargar el trabajador, el operario. Entonces ahora sí, a esta le hacemos la conversión. 1,45 kilogramos por 1000. ¿Cierto? Que acá lo vamos a pasar a gramos. Entonces la conversión aquí es que esto es dividido, para que lo vean mejor, en kilogramos. Es igual, entonces kilogramos se van con kilogramos. Y acá hacemos de nuevo esta operación, que es 1,45. Acá lo volví a confirmar. Bueno, por 1000. 1450, perdón, 1450 gramos. Entonces acá nos da 1450 gramos. Que esos son los que yo voy a colocar, los pesos que voy a colocar para que él me calcule las fuerzas que puede realizar el operario. Les vamos acá al procedimiento. Entonces, calcula la masa a ubicar en el vagón de la carreta, con diferencia entre el peso máximo establecido que se puede cargar y la masa de la carreta. Entonces, esto ya lo realizamos. Vamos a pasar a colocar esto dentro de nuestro vagón, perdón, dentro de nuestra carreta. Entonces, son 1450 gramos y eso está dado en gramos y el mayor son 500. Entonces necesitamos dos de estos que son 1000 y cuatro de estos. 200 gramos, 300, 400 y otros 50 gramos. Ay, ay, ay. Estos son los gramos permitidos y aquí vamos a pasar a la carreta para que él nos dé unos indicadores. Entonces acá sí vemos que se activa de nuevo nuestro laboratorio con uno de los elementos que él tiene, que en este caso sería el gato. Y acá vemos que nos da unas instrucciones. Antes de esto, debemos de mirar el procedimiento y ver que sigue, ¿cierto? Porque ya cumplimos con uno de ellos. Entonces dice, para el análisis de los momentos de fuerza, ten en cuenta la distancia desde el eje de la llanta y el centro de la masa de la carretera, al igual que la distancia desde el eje de la llanta y el punto de aplicación de la fuerza por el gato hidráulico. Entonces acá nosotros debemos de tener en cuenta que estas distancias que están en el eje del gato y la distancia que está en el eje del centro de la masa. Ese es el siguiente procedimiento para hallar las fuerzas. Entonces dice, usa las ecuaciones correspondientes para determinar el momento de fuerza que ejerce la carga sobre la carreta. Entonces vamos a ver a nuestras ecuaciones y en este caso, para hallar la fuerza, necesitamos esta ecuación, que es fuerza igual a masa por gravedad.
Entonces, en este caso, nosotros tenemos la masa que es permitida. Entonces, vamos allá, cómo se halla esto. Entonces, tenemos acá. Tenemos la fuerza. Y esta fuerza es igual a masa por gravedad. Que sabemos que la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí, ay, aquí no sé. Cosito. Bueno, al cuadrado. Voy a elevar esto. Voy a ponerlo así. Pero saben que es metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué datos nosotros tenemos? Entonces, fuerza es igual a la masa del operario, ¿cierto? Que en este caso, a la masa permitida para el operario, que en este caso sabemos que es 1,9 kilogramos, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que lo voy a representar así. Ay. Y esto es igual. Voy a ir a mi calculadora a colocar 1,9 por 9,8, que me da 18,62. En este caso vemos que el momento de esta fuerza calculada, perdón, de esta fuerza es 18, ay, se me olvidaron las unidades. 18,62 kilogramos. Entonces esto es igual a 18,62. 18,62. ¿Qué unidad es? Newton, ¿cierto? Porque kilogramo masa sobre segundo al cuadrado es igual a newton, que es nuestra fuerza. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a calcular el momento de la fuerza. Esto se da por el producto entre las fuerzas y la distancia desde el eje de giro del punto. En este caso, ¿cuál sería nuestro primer eje de giro? Sería puede ser el del centro de la masa. Entonces vamos a hallar. ¿Cómo se halla ese momento? Con la ecuación que habíamos hecho al principio, que es momento es igual a F por R, que R es la distancia del eje de giro, que en este caso vamos a hallar el eje de giro del centro de la masa, que nos dice que es 18 centímetros, pero esto lo tenemos que calcular en metros. Entonces vamos a hallar acá, el momento es igual a la fuerza que nos dio en newtons, entonces 18,62 newtons por 18 centímetros, pero sabemos que es en metros, entonces ¿cuántos metros serían? 0,18 metros, ¿cierto? Porque multiplicamos por 100. Ay, no, está mayor que las mías. Listo, entonces vamos a ver cuánto nos da ese momento. Acá quedó ya guardado nuestro dato y le ponemos a este por 0,18. Que esto es igual a 3,3516.
Esto lo vamos a colocar aquí dentro de nuestro cuadernito. Y decimos que nuestra operación nos dio 3,3516 unidades Newton metro. Y de ahí vamos a hallar también nuestra fuerza, ¿cierto? Porque ya llamamos nuestro momentum, entonces ya teniendo en cuenta nuestro momentum con el eje de giro en el centro, con esa masa, entonces vamos a hallar cuál es la fuerza que se utiliza desde para levantar esta carreta, ¿cierto? Entonces vamos a hallar la fuerza necesaria para que el operador haga esta fuerza, ¿cierto? Entonces con esta misma ecuación lo podemos hallar despejando, ¿cierto? Entonces tenemos que fuerza es igual al momentum que lo acabamos de calcular sobre R, ¿cierto? Que en este caso, esa distancia de eje de giro se da al levantar la carreta, que está dispuesto acá, ¿cierto? Con nuestro gato hidráulico. ¿Qué fuerza se debe de generar para que pueda el operario levantar la carreta? Entonces acá ya tenemos nosotros nuestra fórmula y tenemos nuestros valores, que el momentum es ¿cuál? Lo que acabamos de calcular, que es 3,3516 dividido la distancia del eje del gato, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia del eje del gato? No lo dan los parámetros. La distancia son 45 centímetros. Teniendo en cuenta que nuestra ecuación está dada en Newton metro, entonces esos 45 centímetros que están en pantalla los pasamos a metros. ¿Y cuántos serían los metros? Serían 0,45, ¿cierto? Voy a hallar esta fuerza. Nuestra calculadora. Y acá le ponemos dividido 0,45. Y esto es igual a 7,44. Entonces acá nos dio igual a 7,448 metros. Se van con metros y utilizamos Newton. Bueno, voy a parar ahí para ver si algún docente tiene alguna inquietud, duda, o todos vamos bien hasta ahí dentro del desarrollo de la simulación. Bueno, entonces vamos a ver aquí en nuestro procedimiento. Vamos acá en el cuarto paso, usar las ecuaciones correspondientes para determinar el momento de fuerza que ejerce la carga sobre la carreta y con esto anterior calcula la fuerza que debe aplicar el gato hidráulico. Entonces nosotros vamos en esta fuerza que se debe de aplicar, ¿cierto? Entonces ya calculamos la fuerza. Entonces la fuerza es igual a 7,448 newton. Si vimos, cuando nosotros hicimos la simulación, apareció de que habíamos nosotros colocado los pesos y de ahí los colocamos en la carreta. Después de realizar esto,
hicimos los cálculos correspondientes y de ahí se activó otra zona, ¿cierto? Entonces, dentro de esta zona, cuando le damos clic, vemos que se activa un botón. Entonces nos dice la fuerza del gato hidráulico. Nosotros habíamos calculado la fuerza del gato hidráulico y dijimos que era 7,448 newtons. Entonces esta es la fuerza que debe realizar el operario para levantar esa carga. Entonces acá lo podemos mover, ¿cierto? Deslizar para ponerlo. Y si ustedes ven que y se les dificulta de este modo, también lo pueden editar. Entonces dice que es 7,4. Listo, entonces doy OK. Y ahí vemos que se están calculando. Y salió una pantalla. Nos dice, felicitaciones, has configurado correctamente el sistema y has determinado el esfuerzo requerido en el modelo a escala. Ahora puedes pasar al registro de datos para enviar la información a la constructora en escala real. Entonces recuerden de que nosotros tenemos una escala que la estaba manejando con el valor de 1 a 10, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es 1 kilogramo, pasarlo a 10 kilogramos, ¿cierto? Entonces ahora necesitamos calcular esto con escala real. Entonces, vamos a nuestro registro de datos. ¿Cómo vamos nosotros a nuestro registro de datos? En la parte izquierda nos encontramos con los botones, el segundo botón, damos clic y aquí está nuestro registro de datos. Entonces, vemos que nos piden el peso en la carretera de prueba. Entonces, los grises es que se van a calcular automáticamente, ¿cierto? Los blancos es donde nosotros podemos editar, ¿cierto? Son los datos que nosotros vamos a poder editar. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿qué necesitamos? ¿Qué datos tenemos? Fuerza que el operario debe de ejercer. Entonces acá lo tenemos. La fuerza que el operario debe tener es 7,448 newtons. Pero recuerden que nosotros estábamos manejando nuestra escala, que era de 1 a 10. Entonces este valor, perdón, por favor, lo debemos de multiplicar por 10. ¿Cierto? Entonces 7,4448 por 10. Y esto es igual a 74, ay, 48. Ve los números. Newtons. Es igual, pero estamos pasando la escala porque nos dijeron dentro de la simulación que debíamos de pasar la escala porque es un reporte que se va a enviar de forma real, ¿cierto? Entonces, 4,48. Ahora dice, momento de fuerza que el operario debe ejercer. Entonces, ese momentum, ¿dónde lo hallamos nosotros? Acá lo tenemos. Entonces, perdón, acá. Lo tenemos dentro de nuestras ecuaciones, que es momentum, es igual a 3,3516 newton metro. En este caso, otra vez volvemos a hacer lo mismo. Multiplicamos por 10. Entonces, momentum es igual a 3,351 por 10. Bueno, que porque lo estamos multiplicando por el tipo de escala que estábamos manejando. Entonces te da, vamos a hacer acá,
3,3516, 3,3516 por 33,516. Entonces acá lo podemos registrar en nuestro libro y también lo podemos registrar en nuestros datos, ¿cierto? Acá lo coloco para mostrarles a ustedes cómo sale dentro del reporte, ¿cierto? Entonces acá nos daría 33,516 Newton metro. Listo. Entonces lo vamos a colocar acá. Que nos dio 33,516 Newton metro. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Peso máximo permitido para el operario. Entonces, ¿cuánto es el peso máximo permitido por el operario? Entonces, debemos de calcular este peso teniendo en cuenta solo la masa de los bultos en la carreta. Entonces, teniendo en cuenta esto, el peso real, entonces vamos a ir acá y vamos a hallar el peso. Ay, que ese peso, ¿cómo lo hallamos? Lo hallamos con este cálculo que hicimos acá de 1,9 kilogramos y ese lo pasamos lo multiplicamos por la gravedad. Entonces el peso, 1,9 kilogramos por 9,8. Esto es igual a 9,9 por 9,8. 18,62 newtons, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por nuestra escala, que es 10. Entonces, 186,2. Entonces, lo vamos a reportar acá. 100,2. Mira, acá estamos, entonces nuestro reporte, porque no lo piden en newtons, es 186,2. Perdón, déjenme verificar acá si lo estoy colocando bien. 186,2 newtons. ¿Qué podemos nosotros hacer aquí? Directamente generar el reporte o verificar la información. Si nosotros le ponemos verificar, los datos enviados a la constructora no fueron los correctos y se ha puesto en riesgo la integridad física de los operarios. Entonces, debe rectificar los parámetros. Entonces, cuando le damos a aceptar, él nos da un valor, ¿cierto? Y entonces ese valor es el que tenemos malo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver que está mal? Entonces, vemos que este cálculo está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo usé el peso real, que el peso real fueron 19 kilogramos. Pero nosotros lo que debía de hacer ahí era restarle el peso que habíamos hallado por acá, que era la resta, ¿cierto? Que es este 18,62, porque miren que nos dio igual. Entonces, el que hay que hallar real es 18,62. ¿Dónde está? Por aquí. ¿Dónde le resté?
Este, es este. Es este el que le vamos a restar. Porque lo que hice acá fue el peso real menos el peso de la carreta. Entonces el que le vamos a hallar es este, el de la resta. Me había perdido aquí en los valores. Qué pena con ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es 1,45 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo. Y esto es igual, entonces vamos a nuestra calculadora, 1,45 por 9,8. Esto es igual a 14,21 newtons. Y este lo multiplicamos por 10 para la escala real. Y esto es igual a 142,1 newton. Entonces vamos a hacer nuestro registro de datos. Y los vamos a colocar acá. 142, 141. Acá le olvidé el dato y es 142,1 newtons. Entonces le damos verificar y él nos vuelve a aparecer nuestro letrero que dice muy bien, la constructora ha podido implementar estos parámetros de esfuerzo máximo que pueden realizar los operarios y no se ha puesto en riesgo su integridad. Teníamos el error aquí porque no habíamos tenido en cuenta que el peso máximo permitido para el operario era disminuir el peso de la carreta. Entonces hicimos el cambio y ya nos apareció de que se podía muy bien. Con este botón es muy bueno porque nos damos cuenta que está mal sin generar el reporte, ¿cierto? Entonces, si el estudiante no quiere generar el reporte, le puede dar ahí si está en duda. O también cuando nosotros le damos reporte, él no nos felicita y dice que hay algo mal, que lo revisemos. Entonces, también lo podemos generar desde ahí. Entonces, le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, aparecen opciones de selección múltiple. Entonces, acá nos dice, diagrama de fuerzas. Selecciona cada numeral, la fuerza o el momento al cual corresponde. Luego presiona continuar. Entonces, acá nos dan unas fuerzas y al momento en cual pertenece, entonces el primer momento, la fuerza que aparece ahí, entonces el momento de la llanta, el 2, el momento del gato hidráulico, porque es el elemento que nosotros estamos viendo aquí. Acá el 3 vemos que la fuerza va hacia abajo y entonces vemos que la fuerza que se ejerce por el contrapeso y acá la fuerza del gato hidráulico. Ponemos continuar y dentro de ellos aparecen preguntas conceptuales de selección múltiple. Estas preguntas tienen una calificación, esa calificación es muy baja, puede ser muy baja, ¿cierto? Es muy poquita a diferencia del desarrollo de las actividades. Por ejemplo, en este caso, como tuvimos ese errorcito, ya no tenemos 100 sobre 100. También tener en cuenta que antes de ingresar, tuve unos intentos aquí tratando de que se vieran los números, ¿cierto? Entonces también puede pasar eso. Ay, aquí se me borra. Eso es algo a tener en cuenta. Si yo salgo del laboratorio sin resolver, se me van a borrar los datos y voy a tener que realizar de nuevo para generar el reporte. Entonces acá el uno es el momento de la llanta, el momento del catedral. La tercera es la del contrapeso. Y la cuarta. Bueno, entonces le doy continuar. Vemos las preguntas conceptuales y siempre aparece un enunciado y un diagramita. En ese enunciado nos dice lo siguiente. En la imagen puede observar una balanza sobre la cual se ubican a cada lado diferentes masas, las cuales producen la fuerza, FA y FB.
De ahí nos dice que a partir de esos datos hay que determinar. Entonces, en el primer enunciado nos dice, para que el sistema esté en equilibrio, los momentos deben cumplir la siguiente relación. Entonces, para que un estado esté en equilibrio, ambos deben de estar en cero. Entonces, en este caso, esta ecuación está en equilibrio, ¿cierto? Porque resta y nos da igual a cero. Entonces, pasamos acá. Hay siempre para los simuladores tres preguntas, entonces, de selección múltiple. Y estas preguntas sí son las mismas dentro del simulador. Lo que es distinto para los simuladores son los datos. Cada estudiante va a tener datos diferentes. Esto ayudándole al estudiante a que no se pueda copiar entre sí, ¿cierto? Entonces, que los estudiantes puedan tener un mejor desarrollo de las actividades sin copiarse los unos con los otros, ¿cierto? Entonces, acá hay otra pregunta y dice que si la fuerza FA es mayor a la fuerza FB y las distancias con respecto a la base son las mismas, se puede decir que el sistema se mantiene en equilibrio, no tendría equilibrio porque una es mayor que otra. La fuerza que produce la fuerza A se desplaza hacia arriba. La masa que produce la fuerza FA se desplaza hacia arriba. No sé. El movimiento es indeterminado. No podría ser indeterminado. Debería de ser alguna de estas dos. Voy a colocar la masa produce la fuerza y se desplaza hacia arriba. La siguiente es si las fuerzas y el sistema son iguales y la distancia igual, se puede decir que el sistema se inclina a un ángulo definido, las fuerzas no producen momento de fuerza. Bueno, algo que es muy importante y se me había olvidado es que estas preguntas conceptuales también les pueden generar a los estudiantes intriga en la información. Entonces, lo bueno de ellas es que van a aparecer dentro de nuestro reporte, ya les muestro cómo, y se pueden tener como un desarrollo dentro del aula para que haya interactividad con estas respuestas. También eso es como una de las finalidades de que el estudiante pueda responder, si tiene dudas, ve, porque esto no es así. El profesor o el docente puede hacer como esa retroalimentación de lo que se está dando. Acá voy a colocarla así en selección alocadita y vemos que acá aparece, le puse generar, terminar. Entonces dice generando reporte, terminar. Bueno, después de ese mensaje, vemos que dice lo siguiente, los datos generados no pudieron ser guardados porque ya has registrado una calificación y un reporte de laboratorio para esta práctica. Por favor, comunícate con tu profesor. Entonces, esto se da porque los datos no van a ser guardados acá. Seguramente los estudiantes van a decir, ay, ¿dónde aparece ese reporte? Pasa de que el reporte se descarga de manera automática. Entonces, no sé si alguien observó de que hubo una descarga en mi computador de este reporte. Entonces, siempre se descarga de manera en PDF. Ustedes le dan clic en él y aparece el reporte. Algunos estudiantes lo cierran, dicen que lo han perdido, pero tienen que ir hasta el momento de terminar la simulación para que se pueda descargar. Si no se descarga, deben de volver a realizarla, porque pueden que le hayan dado en cerrar la pestaña y no aparezca la simulación. Pero en este caso sí, cierto, siempre debe de descargarse y el estudiante lo puede tener dentro de su computador si lo realizó desde su computador personal, ¿cierto? Entonces, darle mucha claridad al estudiante de que siempre se va a descargar de manera de PDF, ya sea pues en su computador y que ese reporte debe de ser enviado a ustedes. ¿Por qué? Porque el reporte nunca les llega a ustedes como docentes, ¿cierto? Porque no tienen todavía ese rol. Entonces, lo que hacen es que siempre descargan el PDF y se los envían a ustedes como docentes. Ya ustedes asignan a dónde se los pueden enviar. Entonces, ¿con qué nos encontramos en este reporte? Nos encontramos con los usuarios, que es el nombre del estudiante, la fecha,
el tiempo en la sesión, el curso, la unidad y los intentos. Algo que se me había olvidado decirles es que los intentos también tienen una calificación, pero es una calificación muy pequeña, muy corta. Pues muy, em, de porcentaje es muy bajo. El porcentaje también es muy bajo en esta calificación, en los intentos que se realizan. Entonces acá también vemos el registro de datos. Voy a ampliar acá. Vemos que aparecen los datos que nosotros colocamos. Si en el caso de que el estudiante generó los datos y están mal, les va a aparecer de color rojito como nos apareció ahora, ¿cierto? El diagrama de fuerzas, ver, cuando se coloca mal, vemos que aquí aparece un X, ¿cierto? Entonces, esas X indican de que está mal en el diagrama de fuerzas. Aparece el escenario. Si no aparecieran estos datos o lo que se realizó, como docente podríamos intuir de que el estudiante no realizó bien la práctica, ¿cierto? Igual, cuando no realizan bien la práctica en la calificación, también les puede salir esa información. Aquí, en las preguntas conceptuales, miren que aquí también aparecen las respuestas y las respuestas esperadas, que esto también genera mucha intriga dentro de los estudiantes porque siempre van al docente, de por sí siempre van al docente a preguntar qué pasó, cómo se realiza, cómo se hace, ¿cierto? Y al momento, perdón, en las preguntas complementarias, lo que les mencionaba anteriormente, acá les va a aparecer el procedimiento. Digamos que esto es muy importante para saber cómo nuestros estudiantes desarrollan las prácticas. Por eso está esa opción de colocar esas páginas de más. Y aquí las preguntas complementarias que están de manera automática. Si ustedes desean, las pueden poner a los estudiantes para que las respondan o si no, pues si no desean que las coloquen, pues no lo realizan. Esto se da con ese fin de que sean o no respondidas, ya que estas no tienen calificación. O sea, esta respuesta de ellas no va a afectar la calificación que se realiza. Ya la calificación la da el docente por sí solo, ¿cierto? Y acá están los indicadores de escala, que son los que nosotros teníamos como los parámetros, ¿cierto? Acá ya le damos a aceptar. Se me olvidaba mostrarles, no se me olvidaba, no les había mostrado dentro del desarrollo dos botones importantes. Uno de entre ellos es el reinicio de la práctica, que yo le puedo acá dar reiniciar y aceptar y él aparece con otros, borra toda la práctica que he realizado si llego a equivocarme o si el simulador siento que no lo estoy desarrollando como se debe, él igual va a ir realizando el procedimiento desde cero. Y acá en el botón de ayuda, que en el botón de ayuda tenemos todas esas parte conceptual que si nosotros no tenemos la claridad de una información o de una palabra o de algún elemento, él nos puede dar como esa ayuda para nosotros tener como un mejor desarrollo de la práctica. Y por último tenemos aquí la parte de seleccionar idioma, que si se desea hacer en otro idioma lo podemos realizar y los otros botones ya los hemos utilizado. Y ya esa fue como la práctica del día de hoy. Y no siendo más, les agradezco mucho por darse en esta oportunidad de conocer los laboratorios y de brindarse este espacio de conocimiento para ustedes y para sus estudiantes que em, lo que les pueden dar y que también ellos como que utilicen la ciencia de una manera diferente. No sé si alguien más requiera una inquietud, si no es más, les agradezco y nos vemos en la próxima.